Mi nombre es Carlos Fernando Chinchilla Mejía. Soy médico pediatra, alergólogo clínico, profesor del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Medellín. Y el día de hoy nos convoca el enfoque del niño con alergia. Vamos a discutir un caso clínico, un paciente de 4 años de edad, nacido y residente en la ciudad de Medellín, producto de la cuarta gestación, que consulta por presentar síntomas nasales persistentes caracterizados por obstrucción, rinorrea acuosa, prurito incoercible y estornudos en salva. Los síntomas se presentan 3 días a la semana y tienen una duración mayor de 1 hora por día. La madre refiere afectación del sueño, de las actividades escolares y de las actividades lúdicas del paciente. Igualmente, presenta sibilancias recurrentes asociadas a cuadros de infección respiratoria desde los 18 meses de edad. Como antecedentes, es un niño nacido por cesárea, recién nacido a término, hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo neonatal, donde recibió leche de fórmula y leche materna. Al egreso continuó con el mismo tipo de alimentación en casa. A las 8 semanas de vida comenzó a presentar placas eritematosas en cara, en las mejillas. A las 10 semanas inició con deposiciones mucosanguinolentas sin alteraciones en su estado de ánimo ni en su medro. La madre restringió lácteos durante 2 semanas con mejoría de las deposiciones. Luego de la reintroducción de leche en su dieta, el niño no presentó alteración en las características de sus deposiciones. A los 18 meses de edad presentó un cuadro de bronquiolitis con diagnóstico de infección por virus respiratorio sincitial, y como antecedente familiar su padre tiene antecedente de asma bronquial grave en tratamiento con terapia biológica. Una antropometría normal, unos cornetes pálidos e hipertróficos al examen físico con rinorrea acuosa asociada, no presenta en el momento de la evaluación sibilancias clínicamente audibles y presenta placas eritematosas en pliegues antecubitales hipoplíticos. Entonces estamos en presencia de la marcha atópica, que es la historia natural de la enfermedad alérgica y su desarrollo a través de la infancia. La marcha atópica, como vemos en esta gráfica, tiene un espectro de manifestaciones clínicas que van desde la dermatitis atópica, la alergia alimentaria, el asma bronquial, la rinitis alérgica y un nuevo miembro que es la esofagitis eosinofílica. Entonces, antes de comenzar, tenemos que precisar que hay unos términos como son la alergia, que es la reacción exagerada a un estímulo externo que compromete el sistema inmune, la atopía, que se considera fuera de lugar, y el doctor Johansson en Europa la definió con la Academia Europea de Alergia, Asma e Inmunología como aquella tendencia familiar y personal a desarrollar asma, rinoconjuntivitis y dermatitis atópica debido a sensibilización por alergenos. Se precisan otros términos, como es el caso de la hipersensibilidad, como aquella respuesta exagerada que proviene de una reacción aumentada del sistema inmune, fundamentalmente en este caso reacciones alérgicas y autoinmunidad como tal. Y realmente precisando un poco más la alergia es una respuesta exagerada a un estímulo exógeno que compromete varios tipos de reacciones de hipersensibilidad, incluyendo anticuerpos, mecanismos mediados por inmunidad celular, mecanismos metabólicos o dirigidos por tejidos, resultando en el desarrollo de una plétora de síntomas, como son los síntomas respiratorios, cutáneos, oculares, gastrointestinales y otros como las reacciones anafilácticas. Entonces es muy importante para los médicos poder identificar precozmente los fenotipos de los pacientes, tener la estratificación del riesgo, posibilidad de intervención terapéutica y en ocasiones poder incluso realizar una intervención temprana. Y lo que es claro es que la presencia de una condición aumenta el riesgo de otra. O sea que es una característica de la marcha atópica en el sentido que se manifiesta como un mecanismo aditivo de reaccionar a través del tiempo.
Esta gráfica nos muestra lo que es la marcha alérgica. Vemos inicialmente la dermatitis atópica, posteriormente o concomitantemente podemos ver la alergia alimentaria que va disminuyendo a través del tiempo, pero miremos que otras como el asma bronquial, como la rinitis alérgica, empiezan a aparecer igualmente a temprana edad. Existe una serie de factores que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad alérgica y es muy importante tener en cuenta los ambientes libres de gérmenes, la industrialización, las infecciones por virus respiratorios, el tabaco y la polución ambiental, la sensibilización a alergenos, la exposición cutánea y fundamentalmente por alimentos en un paciente que va a tener un contexto genético, que va a tener también las características propias de su inmunidad innata, una serie de factores protectores como puede ser las granjas tradicionales, las infecciones precoces en la infancia, las infestaciones por helmintos y la exposición oral temprana por alimentos que van a fundamentalmente a caracterizar una microbiota que puede desviarse ya sea una microbiota que favorece una respuesta T2 elevada, en este caso un fenotipo alérgico, o por el contrario favorecer una respuesta protectora, un fenotipo no alérgico. Entonces, esta gráfica simplemente puntualiza, digamos, los cambios que se han llevado de una manera importante. Esta es una postura, una propuesta que tiene la Academia Europea de Alergia y Inmunología de caracterizar los diferentes tipos de enfermedad alérgica, y veíamos que anteriormente teníamos 4 mecanismos de hipersensibilidad, el CUMS. Ya hemos visto cómo el espectro se ha aumentado y realmente tenemos 7 tipos de reacciones de hipersensibilidad. Digamos que la que más nos compete el día de hoy serían las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, pero vemos que en el espectro de la enfermedad alérgica hay mecanismos de hipersensibilidad retardada mediada por células. Hay otro mecanismo donde tiene un papel importante la disfunción epitelial, otros mecanismos como sería el tipo 6 metabólico, donde tenemos un fenotipo del asma bronquial asociada a la obesidad, y tenemos un tipo 7 donde vamos a tener reacciones a medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos. Esta gráfica es bien conocida por todos, los mecanismos de reacción de hipersensibilidad tipo 1, donde hay un alergeno que penetra la barrera epitelial, es capturado por una célula dendrítica, se da todo el fenómeno de presentación antigénica y por ende la selección de linfocitos B para la producción de inmunoglobulina E, que se une a receptores de alta afinidad en los mastocitos, y cuando ese paciente se vuelve a reexponer, este basófilo o este mastocito, va a degranular. Va a liberar sustancias vasoactivas que van a producir diferentes efectos en los órganos como vasodilatación, incremento de permeabilidad vascular, contracción de músculo liso, etc. Y también van a modular de una manera importante el tráfico de eosinófilos a los tejidos con los efectos deletéreos que tiene una inflamación eosinofílica crónica. Esta es una gráfica muy bella que nos muestra cómo se comporta desde el punto de vista clínico un paciente cuando tiene una hipersensibilidad inmediata mediada por inmunoglobulina E. Inicialmente hay una degranulación y posteriormente hay una reacción de fase tardía. Aquí tenemos el tráfico de eosinófilos en las reacciones de fase tardía. Aquí tenemos una prueba de alergia, básicamente para hacer diagnóstico de reacciones tipo 1. Instilamos una gota de la sustancia problema en la piel. Si el mastocito presenta anticuerpos específicos, van a ser reconocidos esta sustancia problema y se va a formar realmente una reacción alérgica in situ, con la formación de abones, con la presencia de eritema, con la presencia de calor local y prurito intenso. Este caso es un paciente con diagnóstico de alergia al huevo, donde tenemos un control positivo que es la histamina,
tenemos el huevo, tenemos la ovoalbúmina y en este caso el ovo mucoide. Esta gráfica simplemente para puntualizar toda la problemática que tenemos a nivel actual, a nivel mundial, el calentamiento global, básicamente dado por el incremento de las actividades humanas y por la utilización también de químicos y de sustancias limpiadoras, incrementan la producción de CO2, incrementan la producción de metano, de ozono, los fenómenos atmosféricos como son las tormentas, el polvo del desierto y los grandes incendios forestales, aunados a la polución ambiental y a los cambios que se generan en la polinización debido a estos fenómenos de cambio climático, van a llevar o van a incidir todos estos fenómenos en una disrupción de la barrera epitelial. Y mire que aquí hay algo muy importante que no lo habíamos considerado: el humo del tabaco, el material particulado y los productos derivados de la combustión de motores. Entonces, todo esto se interrelaciona: calentamiento de la tierra, las actividades de origen humano, el uso de químicos. Todo esto conlleva a la disrupción de barreras y por ende posibilitan la exposición del individuo a diferentes noxas que van a ocasionar diferentes síntomas clínicos. Entrando en detalle, vamos a hablar un poco de dermatitis atópica, la enfermedad crónica más frecuente en los niños, enfermedad crónica inflamatoria de la piel más frecuente. Estamos hablando alrededor de un 12% en los Estados Unidos, en la población infantil, se van a ver afectados por esta enfermedad. Tenemos datos en Colombia de un 14% autorreportados, con una prevalencia alrededor del 6% de la enfermedad diagnosticada por médicos. El diagnóstico es básicamente clínico y es importante que los médicos que vemos pacientes con dermatitis atópica podamos establecer escalas de severidad para tener parámetros de evaluación y de seguimiento de los pacientes. Estas son unas imágenes características de los lactantes con dermatitis atópica. En este caso, esta segunda fotografía, hay un fenómeno de sobreinfección bacteriana, la cual es frecuente en estos pacientes. Miren aquí esta sobreinfección bacteriana, la sobreinfección bacteriana severa, y tenemos que tener en cuenta que para definir clínicamente la dermatitis atópica hay una serie de características, ¿cierto?, que son obligatorias: la presencia de prurito, la presencia de eczema en diferentes estadios, la morfología típica y los patrones específicos para la edad, como son fundamentalmente la presencia de eczema en las mejillas en los lactantes o en edades más tardías, el compromiso de zonas extensores o de zonas flexoras, el historial crónico. Vemos aquí las afectaciones que anotábamos con respecto a la edad de los pacientes, y hay unas características que son importantes que apoyan el diagnóstico, como son la edad de inicio temprana, la presencia de atopia, la historia familiar o personal y la historia personal de alergia mediada por inmunoglobulina E y el antecedente de cerosis cutánea. Y hay unas características que la sugieren pero que no son específicas, como es el caso de dermografismo blanco, la presencia de queratosis pilares, la presencia de cambios oculares o periorbitales, la acentuación perifolicular y las lesiones prurigoides en la piel. Esta escala, la escala de severidad de SCORAD, está disponible realmente en los teléfonos inteligentes, y es muy importante que en el seguimiento de los pacientes podamos tener bien estratificado cuál es el índice de severidad. Sabemos que en términos generales un SCORAD por debajo de 25 lo consideraríamos leve, 25 a 50 moderado o por encima de 50 severo. Es muy importante entonces en el diagnóstico de estos pacientes hacer realmente una labor educativa del paciente o de la familia. En el caso de los niños es importante tratar de evitar exacerbaciones, posibilitar una restauración de la barrera cutánea e hidratación abundante de la piel, controlar adecuadamente el prurito, que básicamente lo controlamos con medicamentos antiinflamatorios y emolientes de piel, tratar las coinfecciones de la piel y hacer un tratamiento farmacológico escalonado que oscila desde los corticoides tópicos hasta los inmunosupresores sistémicos, fototerapia y en la actualidad ya con la disponibilidad de terapia
biológica. Algo que es muy importante tener en cuenta es, y particularmente en los niños, es la aplicación de dosis adecuadas de esteroides en diferentes zonas corporales y en diferentes edades, teniendo en cuenta el criterio del UFT, que es la aplicación del esteroide en la falange distal, y estas son las cifras que se recomiendan para la aplicación en los niños para evitar exceso en la medicación. Si el tratamiento falla, entonces tenemos que preguntarnos, ¿es correcto el diagnóstico? ¿Hay algún desencadenante o alguna enfermedad o alguna infección que esté posibilitando que el paciente no mejora? ¿No se están realizando las medidas adecuadas? ¿La educación del paciente o de su familia es inadecuada? ¿El paciente le tiene miedo a los corticoides? ¿Se han valorado o evaluado factores psicológicos asociados a la falla terapéutica? Y la otra cosa es que definitivamente tenemos que evaluar la carga de la enfermedad, básicamente con cómo afecta la actividad del paciente, qué tan grave es y cómo afecta su calidad de vida. Esta gráfica nos puntualiza que dependiendo de la severidad de la dermatitis atópica, ¿cierto? Pueden haber un compromiso, tanto por alergenos inhalados como alimentarios. Mientras más severa sea, va a haber un mayor compromiso por la mezcla o incluso por alimentos aislados, y 4 años más tarde vemos que la probabilidad, o más bien el porcentaje de pacientes que presenta afectación por alergenos respiratorios y alimentos es de un 100%. Aquí, y la presencia o la coexistencia de asma y dermatitis atópica es tan elevada en estos pacientes con dermatitis atópica severa como en un 75%, lo cual nos puntualiza la relevancia de la marcha atópica. Con respecto a la alergia alimentaria, se presenta alrededor del 10% en los niños, va a tener consecuencias importantes en la salud, en el bienestar y en la salud mental, y digamos que el tratamiento en términos generales se basa en la evitación del alérgeno, tratamiento de emergencia en caso de exposiciones incidentales y, ojo, evitar las restricciones innecesarias que conllevan a un deterioro nutricional. Digamos que los alimentos más frecuentemente comprometidos son la leche, el huevo, el maní, los frutos secos, la soya, el trigo, pescados y mariscos, y un alimento que ha ganado relevancia en los últimos años como el sésamo. Tenemos un espectro de manifestaciones clínicas que son desde las reacciones inmediatas como las anafilaxias o reacciones de alergia alimentaria no mediada por IgE, como sería, por ejemplo, en el caso del paciente que vimos al inicio, una proctocolitis alérgica, y tenemos otras enfermedades mixtas que cada vez son más importantes, como las enfermedades eosinofílicas gastrointestinales, la posibilidad de exacerbación del asma bronquial o el eczema tópico exacerbado por alimentos. Entonces, hay claves de diagnóstico, indudablemente. ¿A qué edad comienza? ¿Cómo es la ruta de exposición? Generalmente es una ruta de exposición oral. Digamos que el tipo y la severidad de los síntomas, la reproducibilidad de los mismos, la velocidad de comienzo y duración de los mismos, la cantidad del alimento que esté implicado, el tratamiento de las reacciones previas y qué alimentos sospechamos. Ojo con esto, presencia de cofactores, el paciente estaba enfermo, el paciente estaba consumiendo algún antiinflamatorio, potencial de reactividad cruzada, qué otros alimentos están restringidos, cómo es la calidad nutricional y la historia de otras enfermedades alérgicas. Simplemente esta gráfica nos puntualiza, digamos que si tengo una probabilidad de alergia por una historia clínica de alta probabilidad y tengo un test de alergia, específicamente en este caso una IgE muy elevada, si cruzo la clínica con el resultado de la prueba, probablemente este paciente va a ser alérgico, pero si la historia es dudosa y la prueba es alta, realmente es una alergia posible y amerita estudios adicionales, como es el caso de una prueba de provocación oral
con alimentos. El asma bronquial, vemos que en Colombia está alrededor de un 7.11% y en Medellín está alrededor de 11.63%. Tenemos unos criterios, el IPA, el índice de predicción de asma, donde en la población podemos definir que un criterio principal y dos menores nos da un índice predictivo elevado: asma de los padres, la presencia de eczema, dermatitis diagnosticada por médico y la sensibilización a aeroalergenos, o dos criterios menores como la rinitis alérgica, sibilancias aisladas de cuadros catarrales, una eosinofilia por encima del 4% y la sensibilización a aeroalergenos con al menos 4 episodios sibilantes. Índice predictivo de asma modificado. Esto es lo que nos plantea el estudio Tucson, los fenotipos: sibilantes transitorios, sibilantes no atópicos persistentes y sibilantes no atópicos persistentes, y los sibilantes atópicos persistentes. Es muy importante tratar de reconocer en la evolución del paciente en la edad pediátrica a cuál fenotipo pudiera corresponder esto. Entonces, simplemente es un esquema de tratamiento que vale la pena que tengamos en cuenta los médicos para tratar adecuadamente los pacientes con sibilancias recurrentes menores de 6 años de edad. En Colombia, particularmente la rinitis alérgica, tiene una prevalencia alrededor de un 14% diagnosticada por médico, 13% de los niños con diagnóstico médico de rinitis, y los síntomas generalmente aparecen antes de los 20 años de edad, generalmente alrededor de los 6 años. Esta es la característica clínica de los pacientes: la fascia atópica, ¿cierto?, el doble pliegue palpebral, los manerismos faciales, el saludo alérgico, el pliegue transversal, la respiración oral y los cornetes hipertróficos pálidos a la rinoscopia anterior. Una clasificación que ha establecido la guía ARIA: síntomas intermitentes menos de 4 días o menos de 4 semanas al año, consecutivas y persistentes más de 4 días a la semana y más de 4 semanas consecutivas por año. Propuestas de manejo también son importantes para que podamos manejar escalonadamente a los pacientes con diferente intensidad y con diferente temporalidad. Ojo que es muy importante la evitación de alergenos irritantes a través de todo el espectro. Si hay concomitantemente síntomas oculares, hacer un manejo adecuado del mismo, y dependiendo de la temporalidad y de la severidad y de la respuesta terapéutica, en algún momento valorar la necesidad de realizar inmunoterapia alergeno específico. Según la guía ARIA modificada, la rinitis es controlada si no tiene absolutamente ningún síntoma, es parcialmente controlada si tiene 1 o 2 síntomas o ítems afectados, como sería fundamentalmente síntomas molestos, la afectación de la vía escolar, digamos que la afectación de las actividades lúdicas y el sueño, y no controlada 2 a 4, donde uno de los síntomas va a ser la afectación de la calidad del sueño. Y el quinto miembro de la marcha es la esofagitis. Es una enfermedad inmunológicamente mediada, caracterizada por disfunción y por un infiltrado de eosinófilos por encima de 15 por campo de alto poder, y vemos que en la medida que el paciente va creciendo va a tener diferentes síntomas. En los niños es frecuente el vómito y la falla de medro. En los adolescentes y en los adultos jóvenes, la presencia de disfagia e impactación. Mire que hay muchos síntomas: vómito, impactación, disfagia, síntomas de reflujo, y digamos que los alimentos que son desencadenantes de la esofagitis eosinofílica en niños, en términos generales, mire que las series consideran a la leche como la noxa agresora. Estos hallazgos son interesantes. Hallazgos de surcos longitudinales, el edema del esófago, la presencia de exudados, la presencia de una traquealización, falsos anillos, la presencia de estenosis que ocasiona el atoramiento, y una mucosa en papel crapé, una mucosa frágil que a la endoscopia muestra sangrado superficial. El tratamiento de estos pacientes radica en dieta, esteroides deglutidos o en suspensión viscosa oral, la utilización de inhibidor de bomba de protones
y ya en la actualidad la utilización de terapia biológica. Entonces, para concluir, numerosas investigaciones soportan la evidencia de esa tendencia temporal de enfermedades que comprende la marcha. La identificación de las enfermedades en estadio temprano ofrece puntos de entrada para prevención primaria y secundaria. La esofagitis se considera ya un quinto miembro y digamos que el cambio climático es un determinante fundamental en el desarrollo y en la acentuación del problema. Y como conclusiones, la marcha atópica es un proceso dinámico. El aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgicas está dado fundamentalmente por alteración de los epitelios y la exposición al exposoma. Hay un nuevo miembro que ya mencionábamos, la esofagitis eosinofílica, y es necesario tener entonces intervenciones desde nuestro cuidado primario con múltiples propósitos. Esta gráfica simplemente la quise traer porque este es un fenómeno que estamos viendo con mucha frecuencia en nuestra ciudad, que son precipitaciones súbitas acompañadas de descargas eléctricas de una manera importante, y en un momento determinado nos pudiera hacer pensar que en nuestro medio se está dando igualmente ese fenómeno meteorológico que se describe a nivel mundial como el asma de las tormentas. Muchas gracias a todos.